Voy a pedirles el favor de que nos pongamos todos de pie. Vamos a encomendar este tiempo al Señor para que sea Él quien nos dirija. Oremos. Padre nuestro, damos gloria a tu nombre. Venimos ante ti, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro buen Salvador, para que mediante Él tú nos mires con misericordia. Principalmente en el primer día de la semana en el cual tú nos has convocado para rendirte adoración pública en espíritu y en verdad. Venimos, Señor, con un corazón por tu gracia regenerado, arrepentido y con toda la fe en Cristo, para que tú nos escuches mediante Él, nos guíes, nos enseñes, guardes nuestras vidas para que nos conformemos a tu voluntad. Padre, suplicamos que perdones nuestras maldades, nuestros pecados, que estemos ante ti con una conciencia limpia. Sí, sabemos que hemos pecado grandemente y gran cantidad de veces, pero también, Señor, sabemos que tú nos llamas en Cristo al arrepentimiento y es por Él, es en Él meramente que ponemos nuestra confianza para que tú nos mires con tu gracia y misericordia. También suplicamos, Padre, que con la guía de tu Santo Espíritu tomes siempre el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, nos convenzas de pecado, justicia y juicio, que nos motives y nos conduzcas, Señor, a la obediencia a tu palabra, por lo que Cristo ha logrado a favor nuestro. Padre, guarda nuestras vidas y permite que con todo nuestro ser, alma y cuerpo estemos plenamente concentrados en ti, con todo temor y temblor. Por Cristo oramos, Padre, y te damos gracias. Amén. Por favor, tomen nuevamente su lugar. A manera de recordatorio, hermanos, permítanme entonces dar un pequeño paso sobre lo que ya vimos, recordándoles que el tema que estamos viendo es distintivos o 3 distintivos de la iglesia primitiva. Estamos estudiando esto basados en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 37 al 47. Allí entonces nos hemos propuesto, hermanos, por la gracia del Señor, tratar estos 3 distintivos, que son la conformación de la iglesia, la perseverancia de la iglesia y la comunión de la iglesia. La semana anterior entonces ya vimos nuestro primer distintivo, que fue la conformación de la iglesia. Y allí básicamente nos centramos en la pregunta: ¿cuál fue el carácter? ¿Cómo fue? ¿Qué características específicas tenían aquellas personas que conformaron la primera iglesia local? Cuando hablamos de la conformación de la iglesia, nos concentramos básicamente en esa pregunta: ¿qué características tenían aquellas personas que conformaron la primera iglesia local o la iglesia primitiva? Y notamos 2 cosas: que las personas que conformaron esta iglesia eran personas arrepentidas y bautizadas. Estos son los que vinieron a ser añadidos a la iglesia. En el día de hoy, entonces, hermanos, estaremos viendo el segundo distintivo, que es la perseverancia de la iglesia. La perseverancia de la iglesia. Y cabe entonces decir, hermanos, que en este punto quiero que nos concentremos básicamente en esta pregunta: ¿cuál fue el carácter devocional público de aquellas personas que conformaron la primera iglesia? Es decir, ¿qué se notó en ellos luego de que el Señor condujo a estas personas al arrepentimiento y la obediencia a su palabra mediante la ordenanza del bautismo? Cuando Él los regeneró mediante la fe en Cristo, ¿cuál fue el camino a seguir para estas personas?
¿Cuál fue ahora entonces su relación de ellos para con Dios? Vamos a notar entonces básicamente, o nos vamos a concentrar en esta pregunta. ¿Cuál fue el carácter de devoción o adoración de estas personas hacia Dios? Notamos entonces que el texto de Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47, nos va a mostrar de que luego de que estas personas son convertidas a Cristo y añadidas a la iglesia, su devoción o adoración a Dios tiene un elemento característico, hermanos, y es la perseverancia. Ese es un elemento notorio en la vida de estas personas luego de que el Señor los ha salvado, los ha regenerado y los ha añadido a su iglesia. Ahora, hermanos y amigos, la idea que se transmite aquí en Hechos capítulo 2 con la palabra perseverancia o perseveraban es que hace un marcado énfasis en decirnos claramente que ellos permanecieron fieles de manera constante y diligente, dispuesta y comprometida en su espíritu y su ser entero, en tener comunión con Dios y la iglesia. Estas personas insistentemente permanecieron comprometidos en espíritu y en cuerpo, hermanos, en tener comunión con Dios y con su iglesia. En esto básicamente ellos perseveraron, tener comunión con Dios, con los otros creyentes, que es la iglesia, por medio de ¿qué? De la adoración pública. Notamos entonces que el carácter devocional público de esta primera iglesia, notorio en este pasaje, es perseverancia, hermanos. Un compromiso constante, insistente en la vida de estas personas. Sin embargo, entonces vamos a notar más detalladamente en qué fue que estas personas perseveraron. Básicamente, en qué cosas fue que ellos perseveraron. Y vamos a ver entonces Hechos capítulo 2, versículo 37. Vamos a estar leyendo juntos allí, hermanos. Voy a leer entonces, si ustedes me siguen ahí en sus Biblias, por favor. Dice allí la palabra del Señor de esta manera. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y este va a ser nuestro texto hoy, hermanos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí básicamente entonces encontramos las cosas en las que las personas que vinieron a conformar esta primera iglesia perseveraron. Y notamos entonces un primer punto allí, y es que ellos perseveraban públicamente en la doctrina apostólica. Primero, perseveraban en la doctrina apostólica. Es decir, hermanos, que estas personas se dedicaron continuamente a recibir la enseñanza apostólica. Ellos se dedicaron continuamente a recibir, estar puestos a los pies de los apóstoles para recibir su enseñanza. Y esto claramente nos deja ver la dedicación que estas personas tenían hacia las instrucciones divinas ahora dadas por boca de estos que en su momento andaron con el Señor. Estas personas ahora están dedicados
a recibir plenamente la enseñanza de aquellos que andaron, que permanecieron, que fueron también enseñados por el Señor. Es decir, sus discípulos, ahora los apóstoles. Aquellas personas que vinieron a conformar la primera iglesia ahora se dedican a escuchar y recibir, hermanos, la enseñanza apostólica. Esto también había sido una orden que el Señor había puesto sobre los hombros de aquellos sus discípulos. Noten allí lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Mateo capítulo 28, 18 al 20. El Señor, hablando a sus discípulos, les dijo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten la palabra clave allí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos notar, hermanos, que el Señor había puesto a estos hombres sobre sus hombros esta tarea de ir y hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarles. Y a esto es que ahora ellos se han entregado, hermanos. Noten que el pasaje, como venimos estudiándolo, esto es lo que ellos están haciendo, ¿no? Primero Pedro se ha levantado y ha predicado, ha compartido las buenas nuevas de salvación, las personas vienen al arrepentimiento, Él los conduce hacia el camino correcto y los bautiza. Pero luego de esto, ¿qué están haciendo? Enseñándoles. Les está enseñando. Estas personas, una vez que han sido añadidas a la iglesia, hermanos, buscaron juiciosamente el ser enseñados. Noten que ellos buscaron juiciosamente el ser enseñados ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos no vinieron a escuchar cuentos, no vinieron al cine, hermanos, no vinieron a los momentos de entretención que tenían en su momento, sino que vinieron fue a ser enseñados en la doctrina de los apóstoles. Todo esto que muy seguramente ellos en su momento habían recibido del Señor Jesucristo, y con la obra del Espíritu, que ahora habían sido capacitados para esta tarea. Los apóstoles ahora están dados para esto, hermanos, para enseñar a aquellos nuevos creyentes. Estas personas permanecían constantemente atentos a la enseñanza. Y noten, hermanos, la diferencia de lo que se está viendo allí a lo que se ve hoy en día. Las personas no perseveran en recibir la enseñanza apostólica. Muchas veces no perseveramos en este propósito, hermanos. Y vemos a la persona que está enfrente enseñando las escrituras como uno más, como un tema más. Pero vean que estas personas allí perseveraban. Juiciosamente se dedicaron a estar atentos a recibir la enseñanza apostólica. Estas personas permanecieron allí constantemente expuestos ante la predicación, la enseñanza, el sermón, la exhortación bíblica, como un proceso de aprendizaje de la palabra de Dios, pero no solamente mental, hermanos. No solamente era un ejercicio mental el que hacían estas personas, sino también un ejercicio devocional, espiritual, piadoso. Ellos querían ser enseñados en la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para tener mero conocimiento? No, para tener una vida devocional, una vida piadosa, una vida de crecimiento espiritual. Ellos querían saciar más, o querían saciar, en cierta manera, querían ser más alimentados por el Señor, conocerlo más. ¿Quién no ha de querer conocer a aquel que lo salvó?
están deseosos por conocer más del Señor y eran constantes, hermanos, en su propósito. Una persona que persevera, permanece, insiste, se dedica esforzadamente. Y el pasaje nos dice que estas personas perseveraban, eran constantes en su deseo y por eso perseveraban gustosamente asistiendo a la enseñanza pública impartida por los apóstoles. Ellos gustosamente buscaron esto, hermanos. Cada vez que se presentaba una oportunidad en la cual hubiese palabra, hermanos, ellos gustosamente estaban allí. Estaban allí porque era el medio por el cual el Señor les estaba llevando a su avance espiritual, a su aprendizaje acerca del Señor, por medio de los apóstoles. Ahora, hermanos y amigos, noten que esto era una constante en el inicio de la iglesia. Se nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 46, ustedes lo pueden leer allí también. Hechos capítulo 2, versículo 46, que dice: y perseverando unánimes cada mes. Es claro, ¿no, hermanos? Cada día en el templo. Estas personas perseveraban cada día que había oportunidad en el cual los apóstoles enseñaban la palabra, gustosamente iban a exponerse a esto, hermanos. Los apóstoles se dedicaron a la enseñanza bíblica, aún en momentos adversos, hermanos. Noten lo que dice Hechos capítulo 5, 25. Cuando Pedro y Juan son perseguidos, miren lo que dice allí el pasaje, Hechos 5, 25. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. Habían sido encarcelados, ¿no? El Espíritu los había librado. Y estas personas no se fueron para sus casas a dormir, hermanos. ¿Hacia dónde se fueron? Hacia el templo. ¿Y qué hacían? Y enseñan al pueblo. Enseñan al pueblo. Y el versículo 28 dice: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Vemos que los apóstoles se dieron a esta tarea de la enseñanza bíblica y los nuevos creyentes buscaron estar continuamente todos los días, hermanos, en el templo, en las reuniones públicas de adoración, para perseverar en la doctrina apostólica. Permítame aquí hacer un paréntesis, hermanos. Muchas veces nosotros somos convocados como iglesia a ser instruidos en la palabra del Señor. Pero como no es el día domingo, el día del Señor. Claro, hermanos, hay salvedades, porque muchos de nosotros estamos trabajando o estudiando, haciendo labores cotidianas. Pero en verdad, reflexione usted, yo lo he hecho. ¿En verdad nosotros perseveramos en la doctrina, en la enseñanza? Miren, hermanos, estas personas perseveraban todos los días para recibir la enseñanza. Pero muchos de nosotros no somos como este tipo de cristianos, hermanos, en su inicio. Nos esforzamos más por tener ese tipo de reuniones donde nuestras barrigas van a ser satisfacidas, ¿no? Y otras cosas. Pero ¿perseveramos seriamente en la enseñanza? ¿En recibir, en querer aprender cada vez más del Señor?
Debemos ver esto como un modelo a seguir para nosotros, hermanos. Cierro allí el paréntesis. Estos nuevos creyentes en verdad buscaron estar continuamente expuestos a la enseñanza bíblica, para perseverar en lo que ellos estaban enseñando, hermanos. La manera de aplicación, déjenme entonces preguntarles ahora a ustedes. ¿Perseveran ustedes en venir a todas nuestras reuniones públicas para recibir la enseñanza bíblica? Y no estamos hablando meramente del domingo, hermanos. Nosotros también nos reunimos los jueves. Este es un acto de adoración pública. Sí, es un culto de oración, pero es un acto público, hermanos. ¿Persevera usted en asistir a todas las enseñanzas? Y una vez más, hermanos, a todas las enseñanzas. No es que vengamos cada 15 días, ni cada mes. Vea la disciplina y la perseverancia de aquellos nuevos creyentes que conformaron la primera iglesia. Todos los días estaban en el templo, hermanos, y ellos también trabajaban. Ellos también criaban hijos, muy seguramente también estudiaban. Nosotros no somos los únicos, hermanos. No somos de otra especie. Estamos en lo mismo. ¿Persevera usted en asistir a estas reuniones para recibir la enseñanza? ¿Qué tanto deseamos recibir las enseñanzas, por ejemplo, que nuestro pastor nos está dando? Es triste, hermanos. Uno mismo tiene que evaluarse, que muchas veces uno escucha el sermón y, como dice el dicho antiguo, le entra por acá y le sale por acá. ¿Persevera usted en tener un corazón dedicado al Señor para escuchar atentamente su palabra? No es tener meramente el cuerpo acá, hermanos. Estas personas perseveraron, se dedicaron, se comprometieron a estar expuestos a la palabra para recibirla, a aplicarla, crecer en el conocimiento y entendimiento de la voluntad del Señor. Hermanos, ellos allá estuvieron puestos a los pies de los apóstoles. Ahora no tenemos apóstoles. Ahora tenemos pastores. Y para esto mismo el Señor ha dejado el ministerio de la enseñanza bíblica a cargo de hombres piadosos, sus ministros, los pastores. Noten lo que dice Efesios 4:11, hermanos. Efesios 4:11 dice de esta manera: y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, los pastores son nuestros maestros. Y nosotros deberíamos ser sus alumnos, que juiciosamente conscientes deberíamos dedicarnos a estar puestos a sus pies. Sí, ya no tenemos apóstoles, hermanos, pero para esto el Señor ha dejado pastores y el ministerio de la enseñanza está en ellos, para que guíen la iglesia. Nosotros deberíamos ser esos alumnos deseosos por saber más de la palabra de nuestro Dios, para afianzarnos en Él y confiar más en el Señor Jesucristo. Noten, hermanos, hagan este ejercicio. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído algún pasaje de la Biblia y nosotros nos vamos como pensando,
Sí, como que es por acá. Pero muchas veces cuando el pastor ha públicamente enseñado el pasaje, nosotros decimos, yo no había visto eso. Y más, cuando tenemos una charla personal allá con él y nos muestra un pasaje, hermanos, para esto el Señor dejó el ministerio de la enseñanza sobre nuestros pastores. Nosotros deberíamos ser entonces estos alumnos que buscan deseosamente ser enseñados por ellos. Pero continuemos entonces observando en qué otras cosas estos hermanos perseveraban públicamente. Segundo, perseveraban en la comunión cristiana. Ya hemos visto que perseveraron en la doctrina apostólica y ahora que perseveraban en la comunión cristiana. Dice allí el pasaje Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la idea aquí, hermanos, de esta comunión es la de participar o comunicar algo que todos tenían en común. ¿Y qué es eso ahora que ellos vienen a tener en común? ¿Qué es lo que ahora estas personas tienen en común? La comunión mutua con el Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora ellos tienen esto en común, hermanos, que se identifican con su Salvador. Hermanos, ahora podemos ver algo sumamente importante en este pasaje, y es que estas personas no venían a la adoración pública solamente por Dios. Y un paréntesis, hermanos, toca hacerlo. Hoy día, el dicho maligno, ¿no? Sí, yo voy a la iglesia, pero por Dios. Pero noten, estas personas no venían a la adoración pública solamente por Dios. Es decir, que su devoción no era meramente perseverar en la enseñanza apostólica y listo. Ya aprendí. Hasta aquí llegó mi día. Sino que desde luego, hermanos, también tenían la intención de participar unos con otros, interactuar y tener compañerismo estrecho e íntimo en lo que ahora para ellos es común, su relación y comunión con Cristo. Estas personas fueron salvos de en medio de una generación perversa, hermanos. Así lo dice el versículo 40. Noten allí, Hechos 2:40, cuando el apóstol les dijo, y con otras muchas más palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora ya no pertenecen, hermanos, a ese mundo de perdición donde tenían algo en común con las demás personas, el pecado. Ya no tenían más comunión con aquellos. Ahora han venido a tener comunión en la iglesia. Estas personas fueron salvos, hermanos, de en medio de una perversa generación. Ahora han venido a Cristo y fueron añadidos a su iglesia para que todos tengan algo en común, su Salvador. Su Salvador. Estas personas fueron salvadas y no se quedaron para vivir como ermitaños, hermanos. Es decir, que una vez que fueron salvos, ellos no dijeron, bueno, pues entonces ahora me toca irme a vivir allí al monte o guardarme bajo tierra, o tal vez, bueno, sí ir al culto y escuchar la enseñanza, pero rápidamente salir de allí. No, hermanos, no fueron salvos para vivir allí aislados de las otras personas, sino que ellos se esforzaron por tener comunión en lo que verdaderamente les unía. Noten que el pasaje dice que perseveraron. No fue que solamente lo intentaron, hermanos. Insistieron, trabajaron duro por eso.
Es decir, hermanos, que la devoción pública de estas personas hacia Dios estaba ahora acompañada del compañerismo íntimo entre aquellos que habían sido añadidos a la iglesia. Había una relación íntima entre ellos. Ahora perseveran en mantenerse íntimamente ligados a Cristo en todo momento que ellos tenían oportunidad para reunirse públicamente. Y una vez más, hermanos, ¿cuántas veces pensamos, bueno, voy a ir al culto, pero me voy a hacer en tal fila porque es que no me aguanto a tal hermano? Voy a tratar de esquivar a este porque hace bulla, porque tose duro, porque… No sé, hermanos, no. Estas personas perseveraron en tener comunión, claro, hermanos. Si usted viene y baila en medio de nosotros, lógicamente va a robar la atención. Pero estas cosas son pasables, hermanos. Son soportables. No nos vamos a trabar en esto. Vamos a esforzarnos a tener comunión con la iglesia en lo que verdaderamente nos une. ¿Qué nos une ahora a nosotros? Nuestro Salvador, hermanos. Permítame entonces ahora preguntar a ustedes, hermanos. ¿Perseveran ustedes en tener comunión con la iglesia así como estamos viendo que estos hermanos perseveraban? Hermanos, y cuando hablamos de tener comunión con los hermanos, de relacionarnos estrechamente, de estar íntimamente ligados, así como deberíamos hacerlo hoy, en lo que nos une, en lo que tenemos en común, no es el almuerzo, hermanos. Claro, nosotros allí podemos compartir, y este puede ser un medio por el cual nos acercamos, pero principalmente, ¿qué es lo que nos une, hermanos? No sé si a usted le ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido que muchas veces uno se sienta con un hermano y ellos hablan de todo, hermanos, menos de Cristo, menos del sermón. Estos hermanos se esforzaron por tener esta comunión en lo que les unía, el Señor Jesús. Claro, no estamos diciendo, hermanos, que no vamos a hablar de otras cosas, pero mire, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Muchas veces una comunión mundana, ¿no? Un acercamiento de esos que el mundo nos sembró y nos quedamos con él. Compartimos con el que nos trata bien, le damos al que nos da, nos soportamos al que nos soporta, pero realmente nosotros estamos esforzándonos por tener esta comunión en Cristo. El apóstol Juan, hermanos, nos brinda un pasaje que muestra en qué consiste la verdadera comunión que debe haber entre el pueblo cristiano. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, hermanos. Dice el apóstol: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué era lo que estaba diciendo allí Juan, hermanos? Lo que él había visto y oído. Eso es lo que les está comunicando para que tengan comunión. Noten, la comunión no estaba basada en cosas secundarias, hermanos. Para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera comunión que debe haber entre la iglesia, hermanos. ¿Qué era lo que les unía a ellos, hermanos?
el Señor Jesucristo. Y Juan lo dice allí, versículos 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claramente, hermanos, podemos ver allí lo que el apóstol nos está diciendo. ¿Quieren tener comunión? Nuestra verdadera comunión está basada en el Padre y en el Hijo. Hermanos, aquellas personas que conformaron la primera iglesia cristiana insistían constantemente por tener comunión unos con otros. Y si eso fue así, ¿no deberíamos hoy nosotros también insistir por tener comunión unos con otros? Perseverar, esforzarnos en tener comunión unos con otros, hermanos. No es hacer grupitos de preferencia, hermanos. Es tener comunión unos con otros. Claro, nos queda difícil sentarnos a la mesa, tal vez los 100 al tiempo, ¿cierto? Pero nos esforzamos en tener comunión este domingo con un hermano, el otro con el otro. Hacer el proceso, hermanos. Esto también es insistir, hermanos, en superar las dificultades propias de nuestros pecados, que muchas veces no nos acercamos por nuestros propios pecados. No queremos tener comunión con los hermanos por nuestros propios pecados. No luchamos con esto. Dejamos que el pecado gane terreno en nuestras vidas. No buscamos tener comunión con los hermanos, pero si insistimos, hermanos, en tener comunión, estar ligados íntimamente en Cristo, vamos también a trabajar sobre nuestros pecados. Entre otras cosas, hermanos, el Señor nos concede un día como hoy, en el cual estamos en adoración pública, para que tengamos comunión unos con otros. Por tanto, hermanos, insistamos en que nuestra adoración pública hoy esté también acompañada por la comunión que podemos tener unos con otros. Claro que sí, hermanos. Vinimos aquí a ser enseñados, a escuchar la palabra, ¿cierto? Vinimos a eso, pero vinimos también a tener comunión con los hermanos. Hemos visto entonces hasta aquí que estos hermanos perseveraban en la doctrina apostólica y en la comunión cristiana. Pero el pasaje continúa diciéndonos que ellos perseveraban en la participación de la Santa Cena. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ver ahora, hermanos, por el contexto, que el tema de la Santa Cena es algo sagrado que está dentro de su devoción pública a Dios. Es algo sagrado para ellos y está allí, enmarcada en la adoración pública. Ellos perseveraron sí en la doctrina apostólica, perseveraron sí en la comunión cristiana, pero ahora visiblemente manifiestan por medio de esta ordenanza, que es un recordatorio de lo que Cristo logró. Muestran allí visiblemente su unión con Cristo y su unión con la iglesia, hermanos. Claramente podemos notar entonces por el contexto que nos muestra una adoración pública en la que estas personas no se abstienen, hermanos, de venir a participar de la ordenanza en memoria de lo que Cristo había logrado en favor de ellos. Ahora, pensemos en esto también, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dejado allí la cena? ¿Por qué, hermanos?
por nuestro propio pecado. Muchas veces nosotros ni perseveramos en la enseñanza, ni queremos tener comunión. Y esto también entonces nos lleva a estar allí frenados. Dejamos allí de lado y no perseveramos también en participar de la Santa Cena. Claramente, hermanos, entonces vemos que ellos buscan participar y no se abstienen de esto. ¿Qué estorbo podrían tener aquellos que fueron salvados por el Señor, conducidos al arrepentimiento, ahora regenerados e incorporados a la iglesia, llevados a la obediencia de sus ordenanzas, y que ahora perseveran en la doctrina apostólica, que perseveran en la comunión con los santos, hermanos? ¿Qué estorbo podrían tener para abstenerse de participar de la Santa Cena? Públicamente ellos estaban recordando constantemente en un acto de adoración, como lo era tomar o participar de la Santa Cena, su íntima participación y comunión con Cristo y con su iglesia. Públicamente ellos están allí hablando de esta manera. Y mire cómo lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo allí, hermanos. 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Públicamente, hermanos, estas personas estaban hablando de su unión con Cristo y con la iglesia. Ahora, hermanos, permítanme una vez más preguntar a ustedes: ¿vienen ustedes conscientemente de que el tomar la Santa Cena es algo sagrado o algo ligero? ¿Es para usted un recordatorio, la Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo vino a hacer por causa nuestra, hermanos? ¿O es meramente tomar un pedazo de pan y pensar, faltó huevo, faltó sal? No, hermanos. No, hermanos. En verdad es para usted la Santa Cena un recordatorio de la obra consumada de Cristo. Mire, estas personas perseveraron, hermanos, insistieron en participar de la Santa Cena con esta conciencia, lo que Cristo logró a su favor. Él fue quien murió para salvarnos como una iglesia, hermanos, no meramente como individuos, sino como una iglesia. Por eso entonces déjeme decirles esto: no deje que su falta de perseverancia en la enseñanza bíblica, que su falta de perseverancia en tener comunión con los hermanos sea una causal que le impide venir y participar de la Santa Cena. No deje que su insistencia por estar expuesto a la enseñanza, que su deseo esforzado por tener comunión con los hermanos sea menguado a causa de nuestro propio pecado, hermanos. Y esto también nos lleve a estar impedidos a tomar la Santa Cena. Miren, hermanos, si una persona se aparece aquí cada mes diciendo que es miembro de esta iglesia y viene a tomar la cena sabiendo de que no tiene comunión con los hermanos, que no persevera en la enseñanza, ¿será que esta persona
puede tomar con toda tranquilidad la Santa Cena, hermanos? No. Debemos tener cuidado, hermanos, de esto también, que esto no nos impida hoy a nosotros también participar de este llamado que el Señor nos hace a tomar su Santa Cena, y de esta manera también se evidencie en nosotros nuestra comunión con el Señor y con su iglesia. Miren, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, estamos también predicando allí, hablando allí, de que tenemos comunión con el Señor y con la iglesia. Por último, entonces, podemos notar que aquellas personas que conformaron la primera iglesia local perseveraron públicamente en las oraciones. Dice allí el pasaje, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Finalmente se nos dice que ellos perseveraron insistentemente en orar, hermanos. Ellos tenían cultos públicos dedicados a la oración, es decir, que se reunían para traer sus motivos de orar juntos al Señor y de una manera constante, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice que se reunían todos los días en el templo, hermanos. Y Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice que ellos perseveraban todos estos unánimes en oración y ruego. Juntos se dedicaban a la oración pública. Juntos se dedicaban a estas cosas. Ahora, hermanos, si estas personas dieron tal lugar a la oración pública, que persistieron en ellas y rogaban constantemente, ¿no deberíamos nosotros también hoy imitar este tipo de conducta, hermanos? Este tipo de ejercicio, este tipo de esfuerzo. Rogar juntos al Señor, públicamente orar juntos, hermanos, unánimes. Pues notamos aquí entonces, hermanos, que este era un distintivo de la iglesia, de la primera iglesia local. Eran perseverantes, perseverantes en la doctrina, perseverantes en la comunión, perseverantes en participar de la Santa Cena y perseverantes en las oraciones. Quiera el Señor entonces, hermanos, que nosotros podamos ver en esta primera iglesia local un ejemplo, un modelo, para que nosotros andemos también en estas cosas. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos das tu palabra. Permítenos, Señor, meditar a la luz de ella y tomar determinaciones en cuanto a lo que tengamos que hacer. Enséñanos, Señor, a vivir también de esta manera agradándote a ti. Oramos rogándote que dispongas también nuestros corazones ahora a la exposición de tu palabra por medio del sermón. Padre, ten misericordia de nosotros. En Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos.